De la tarde con vos, estamos a las 17:58 de este día martes 28 de julio del 2026. Tiempo de entrevista ahora con nosotros el juez de garantía de San José de Feliciano, del departamento Feliciano, el doctor Gabriel Emir Artero. Gracias por venir, buenas tardes para usted, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Lelo? Muy bien, buenas tardes a su audiencia también. Gracias por venir. No sé si es habitual que realice entrevistas en su función también como juez. Por lo general no se hacen entrevistas, pero bueno, en este caso, a raíz de tu invitación, he accedido y aquí estoy a disposición para lo que desees preguntar. Bien. ¿Su función qué es lo que le garantiza a una persona acusada? Bueno, la función del juez de garantías es justamente ser el juez de las garantías, tanto del imputado como de las víctimas. Es garantizarle al imputado el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, la posibilidad de que sea juzgado por su juez natural, entre otras cuestiones. Como así también a las víctimas el derecho a un trato digno, a que se juzgue en el caso del sexo femenino, de las mujeres con perspectiva de género, el derecho a que sea informado del desarrollo de las causas, en fin, todas las cuestiones que hacen a la garantía de sus derechos como víctima. ¿Hay un caso que sea que sea reiterativo en San José de Feliciano por el cual usted deba de decidir? En cuanto al tipo de delitos, los más comunes que se están teniendo en la actualidad y que son de, obviamente, bastante gravedad por justamente de qué se caracteriza el hecho, son los delitos de abuso sexual. Hay demasiados delitos de abuso sexual que se investigan y que están en trámite, o sea que muchas veces se dice en la doctrina, en las diversas conferencias, cursos y demás, que es un porcentaje el que se denuncia. Hay otro porcentaje que no se lo denuncia, por lo tanto, para la cantidad que se están investigando en la jurisdicción, consideramos que es demasiado. ¿Hay una franja etaria que esté comprendida que sea la que más esté afectada sobre esta situación? Bueno, en general, en cuanto al régimen de edad, fundamentalmente las víctimas son menores, en general, también hay mayores, pero en general son menores, y sí, los victimarios son personas de entre 20, 30, 40 años. Esa es la generalidad. No obstante, se producen en otros rangos etarios, como así también lo que observamos que hay mucho en el ámbito intrafamiliar, relaciones intrafamiliares, no solamente que sean, o sea, padre o hijo, sino parientes como ser un tío. ¿Alguna relación primo, sanguínea que tenga? Exacto, un tío, un primo. Bueno, hoy hay muchas relaciones de hecho, ¿no? Es decir, que son los concubinos, las parejas, etcétera. ¿Cómo es su relación con los fiscales de aquí de Feliciano? La relación desde el punto de vista funcional, excelente. No hay ningún tipo de inconveniente con los fiscales en cuanto a la función que debemos cumplir. ¿Tiene algún tipo de conversación usted o relación con la departamental de la policía, los funcionarios policiales, a raíz de su trabajo? Sí, habitualmente lo tenemos porque, bueno, al menos una vez al mes hacemos la visita de cárcel, que es para visitar a los detenidos que están a disposición del juzgado de garantía y obviamente de causas que están en trámite en la Fiscalía Local. Y además, en otras diversas ocasiones nos juntamos por alguna reunión con el señor jefe de policía, el señor jefe departamental. Es lo más habitual que con ellos estemos reunidos, pero por ahí también si hay algún jefe de división, como sea investigaciones o alguna otra, no hay ningún tipo de inconveniente. Es más, hace un tiempo, un mes atrás aproximadamente, tuvimos una reunión con Abigeato en el ámbito de la sociedad rural, una reunión bastante productiva donde pudimos intercambiar diversas ideas de trabajo, tanto de ellos como las nuestras y demás. ¿Ha ido cambiando el tema de los temas que usted tiene que tratar así en su juzgado a raíz del tiempo? ¿Usted tiene que ir capacitándose sobre otros temas también que surgen en estos tiempos? Por ejemplo, lo que es el tema de la conectividad, los celulares y demás, la tecnología. Sí, por supuesto. Hemos tenido diversos cambios. Cuando ingreso al Poder Judicial hace ya varios años, ya más de 25 años, en ese momento se estaba usando el sistema LexDoctor, que después tuvo diversas variables dentro del mismo sistema LexDoctor. Y actualmente se utiliza el sistema CDD, que siempre ha sido
todo organizado desde el área informática del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y ahora se trabaja con el sistema civil. Y eso en cuanto al sistema informático que se utiliza. Más allá de eso, el cambio fundamental es la desaparición del expediente en papel. Ya prácticamente no hay expediente en papel, se está trabajando en papel con los que son un sistema mixto, es decir, expedientes de cierta antigüedad que ya venían con papel y ahora se le agrega la parte virtual. Pero ya las presentaciones de los litigantes son todos presentaciones por medios virtuales, a la mesa virtual, y se digitalizó todo, inclusive el despacho de los oficios, de las cédulas. Es más, las cédulas ahora, por ejemplo, hasta cuentan con un código QR donde se carga la información. Antes usted corrió a traslado de una demanda y tenía a veces una demanda un tanto compleja, muchas copias de documental. Y ahora con un código QR se carga todas las copias ahí y la persona que la recibe la puede observar sin necesidad del papel. ¿Solamente usted o hay un equipo de trabajo en lo que es el juzgado de garantías? No, en el juzgado de garantía somos ahora el secretario o la secretaria, en este caso que teníamos en el juzgado de garantía, cumple una función que se llama subdirectora de OGU. OGU es la Oficina de Gestión Única. Entonces, secretaria que era del juzgado de garantías y a su vez multifuero del juzgado civil, comercial y laboral, pasó a ser subdirectora de OGU, al igual que el secretario del juzgado de familia, que pasó también a ser subdirector de OGU. Y en el ámbito del juzgado de garantías, además, está la Oficina de Gestión de Audiencias, que es la OGA, y esa está integrada por otra persona que cumple esa función de subdirectora de OGA y tiene 2 empleados a su cargo. Y en OGU hay 2 empleados, además del subdirector de OGU, que despliegan las funciones, digamos, en la parte administrativa en cuanto a la tramitación de los expedientes, proveídos, etc. Y además hay un empleado de mesa de entradas de la OGU, o sea que atiende la mesa de entrada tanto para el fuero de familia, el fuero civil y comercial, etc. Es decir, que somos varios trabajando. ¿La decisión que usted toma sobre tal o cual caso se basa solamente en los papeles, en lo que le presentan, o usted puede ir en persona a verificar tal o cual lugar, tal o cual hecho o no? En el fuero penal ahora no se concurre al lugar por parte del juez de garantías. Es decir, toda la investigación la lleva a cabo la unidad fiscal. Es la encargada directa de la investigación y es quien coordina todas esas tareas justamente con la policía departamental. Lo que el juez de garantías ve en su intervención es, mejor dicho, más que ver, lo oye en las audiencias cuando lo exponen el fiscal, los defensores y algún otro integrante, que puede ser una parte querellante, por ejemplo, que forme parte de la audiencia. Es decir, el juez de garantías resuelve en base a lo que llevan a la audiencia y incorporan los miembros de la fiscalía, de la defensa y de la querella. No obstante lo cual, hay algunos tipos de resoluciones que se pueden llegar a hacer en forma escrita porque la defensa y la fiscalía se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, en una determinada medida restrictiva de que una persona no se acerque a otra, es un caso típico de medida restrictiva. Entonces hacen un acuerdo, la fiscalía y la defensa presentan un escrito firmado por ambos vía correo electrónico y se resuelve en base al acuerdo. No se hace la audiencia porque ya se sabe que está acordado. Distinto es el caso cuando no hay acuerdo. Ahí hay que debatirlo en la audiencia y resolver en base a lo que te dan oralmente. ¿Eso de acuerdo también tiene que ver con el juicio abreviado que se dice o no? Claro, el juicio abreviado también se hace un acuerdo, pero ahí en ese caso se aplica una sentencia. Es decir, acuerda la fiscalía, acuerda la defensa y también el imputado. Va una sentencia que generalmente, no siempre, pero generalmente son sentencias de condena de ejecución condicional, es decir, personas que reciben penas de menos de 3 años y no van a una unidad penal, y
se hace una audiencia, se escucha todo el acuerdo, se da lectura a las pruebas, se da lectura a la acusación. El imputado debe reconocer su participación en el hecho y confirmarle al juez de garantía de que él cometió el hecho y de que entiende el acuerdo al que ha arribado, y después se dicta la sentencia, aplicándole la condena. También se han dictado condenas de personas que han sido derivadas a unidades penales, porque se acordó 6 años, 8 años, hasta 10 años es la sentencia de juicio abreviado que se puede hacer ante el juez de garantías. ¿Tiene algún intercambio con el juez de juzgado de familia a raíz de algún caso en particular, si hay algún menor y cosas así? Sí, eso totalmente. Incluso hay numerosas causas que en principio nacen del fuero de familia, la causa de violencia familiar, de violencia de género, y que después tiene alguna consecuencia en el fuero penal. Por ejemplo, la típica es el delito de desobediencia judicial. Es cuando el juez de familia le dictó diversas medidas de restricción y esa persona no las cumplió, o sea, no podía acercarse a la víctima y se acercó, no podía realizar actos molestos y los hizo. La desobediencia judicial amerita la intervención del fuero penal, interviene fiscalía y se lo investiga por la desobediencia en el fuero penal. Entonces hay que comunicarle al juez de familia las decisiones que se adoptan y demás. ¿Cuál es el basamento para enviar a una persona a una cárcel aquí en San José de Feliciano? Me estoy refiriendo en particular al último caso de los que se está investigando en estos tiempos también. Hay dos puntos que permiten el dictado de una prisión preventiva. Son el entorpecimiento de la investigación o el riesgo de fuga. Esos son los únicos dos elementos que se deben tener en cuenta para que ello suceda, es decir, que se adopte la medida más gravosa, que es la prisión preventiva. Y están previstos en el Código Procesal ya de vieja data. Entonces, lo que se analiza es si la conducta demostrada por las personas imputadas, cuando recién empieza el proceso, lo que han hecho antes de que se lleve a la audiencia de la prisión preventiva. Después, cuando ya el proceso está en trámite, cómo fue el comportamiento durante el proceso. Entonces ahí se evalúa si hay posibilidad de entorpecimiento o posibilidad de fuga. Bueno, en casos particulares, supongamos el que tuvimos hace un día en tratamiento, al momento que comienza la investigación, había circunstancias que ameritaban que no se entorpeciera la investigación y podía haber algún peligro de fuga en base a diversos datos que fueron incorporados a la audiencia por la Fiscalía y por la querella también, pero fundamentalmente por la Fiscalía. Entonces, de esa manera se analizó y se llegó a la conclusión de que era necesario que no tuvieran ninguna posibilidad de tener contacto con la víctima, entorpecer la causa, no influir sobre los testigos que pudieran deponer, etc. A lo largo de la investigación, que ya lleva ahora 2 meses aproximadamente, o algo más de 2 meses, ya las pruebas que van quedando por producir son pruebas que no pueden ya ser influenciadas por los imputados. Entonces se van morigerando las medidas restrictivas a su respecto. Todas las medidas, incluso la prisión preventiva, tienen la posibilidad de ser morigeradas, o sea, atenuadas, o modificadas, cambiadas por otra, o en su caso prorrogadas, cuando se ve de que efectivamente pueden ser entorpecidas la investigación. Siempre por fuera de Feliciano, la decisión no puede quedarse aquí en la departamental detenido una persona. Las personas pueden quedar en la departamental no más de 30 días. Eso hay una acordada del Superior Tribunal, lo estableció ya en el año, si no recuerdo mal, 2015 o 2016. Nadie puede estar en una comisaría que no sea unidad penal más de 30 días, y es más, lo ideal sería que fuera menos tiempo, solo para los casos necesarios, o sea, donde se lo necesite personalmente al imputado para alguna medida. La típica es una rueda de reconocimiento, por ejemplo. Si no, tienen que estar en unidad penal, que son los lugares de alojamiento. Las comisarías,
direcciones departamentales o en este caso las jefaturas departamentales son de tránsito para determinados momentos y determinados días nada más. Más de 30 días van siempre a unidad penal. Estamos a las 18:13 charlando aquí en Ideas, al día martes 28 del 7 2026 con el juez de garantía de nuestra ciudad, el doctor Gabriel Emir Artero. Se ha decidido ahora la prisión preventiva o domiciliaria de los acusados, ¿no? De los jóvenes. Por fuera de nuestro departamento, tengo entendido. Claro, es una prisión preventiva, pero bajo la modalidad que el arresto es domiciliario y no en unidad penal. En este caso están fuera del departamento todos. ¿Alguien debe de firmar la garantía de que van a cumplir algunas reglas con respecto a la seguridad? Se impusieron determinadas reglas también, porque más allá de la prisión domiciliaria puede eventualmente haber algún entorpecimiento, entonces se han puesto diversas reglas como prohibiciones de contactos, prohibiciones de actos molestos, etcétera, respecto de las víctimas, ¿no? Siempre se entiende. Y todas las personas que tienen una prisión domiciliaria tienen una persona que se le da el nombre de garante, que se hace un acta compromisoria cuando la persona es llevada, cuando el imputado es llevado hasta el domicilio donde va a cumplir la medida, y se elabora el acta con ese garante, quien firma el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Bueno, garantizar de que efectivamente la persona no la abandone a la prisión domiciliaria, o para el caso que la abandonara, dar aviso inmediato a fiscalía, al juzgado, bueno, a la autoridad que sea, para que se arbitren los medios necesarios. ¿Es posible alguna sanción también a la persona garante de estas personas que están así con arresto domiciliario? Y claro, para el caso de que esa persona no cumpla con algunas. Claro, que se reciba. Vamos a un ejemplo hipotético, se recibe una denuncia de alguien de que dice, no, pero si yo al imputado lo veo todos los días que anda por tal lugar, y ese garante no avisó nada, también hay una responsabilidad por esa falta de compromiso, por esa desobediencia a la disposición judicial de informar y garantizar de que la cumpla. Durante todo este proceso se continúa investigando. Sí, por supuesto. Mientras la causa no sea elevada a juicio, en su caso elevada a juicio, o haya un juicio abreviado, que puede ser también, o alguna otra salida, bueno, en su caso un sobreseimiento, ¿no? Continúa la investigación siempre. ¿Se podría dar que alguna de las 4 personas podría llegar a ser sobreseído también o no? ¿O siempre al estar en la cárcel con esta prisión ya se determina que son culpables de algún hecho en particular? En este y en algún otro caso también. Claro, bueno, eso es una pregunta que escapa un poco a mi función específica y le explico por qué. Porque como la investigación la lleva Fiscalía, quien va llevando adelante la atribución de los hechos y de las conductas que ha desplegado cada uno en el hecho, es ¿cómo podría decirle? El contacto directo que tiene con toda la prueba la Fiscalía. El juez de garantía no tiene acceso a la prueba. El juez de garantía se basa en lo que le informan en la audiencia. La Fiscalía, la parte querellante y los abogados defensores. Son ellos que sí tienen acceso al legajo de pruebas, pueden participar con los peritos de parte en las pruebas que se van realizando y van evaluando cuál fue el grado de participación de cada uno. Te habrá escuchado más de una vez que dicen, no, este es el autor, este es el coautor, este es el autor mediato, este es el partícipe necesario en una causa que hay a lo mejor. Bueno, tomemos un ejemplo muy conocido, el de los rugby. Hay 5 con perpetua y 3 con 15 años, porque fueron distintos los grados de participación. Puede darse tanto en esta como en cualquier causa penal, donde obviamente haya más de uno, ¿no es cierto? ¿Hay un tiempo en el proceso hasta llegar al juicio? No hay, a ver, hay un plazo en el cual debe investigar la Fiscalía, pero puede ir pidiendo diferentes prórrogas. Por lo menos hasta un año puede durar, aún con las prórrogas y todo eso. Y puede haber incluso prórrogas excepcionales. Pero particularmente para lo que es este caso y de acuerdo a lo que me ha sido informado en las audiencias, avanzó rápido la investigación, avanzó rápido, se tomaron medidas muy urgentes, se realizaba allanamientos, por ejemplo, un montón de medidas, ¿no? Que no era el caso de detallarlas, pero fueron muy rápidos, ágiles. Después hay otras que ya no dependen tanto
ni de la Fiscalía ni del Poder Judicial, sino que son de diversos organismos que deben analizar diversas cuestiones. No sé si en este caso particular, pero creo que si hubiera, por ejemplo, pericias telefónicas, si hubiera pericias genéticas, si hubiera pericias de diversos objetos, que lo hacen organismos específicos o del Ministerio Público Fiscal o de la Policía, por ahí demoran más, porque justamente son lugares donde van las pericias de toda la provincia y van teniendo, de acuerdo al orden de ingreso, el desarrollo y el resultado. Entonces ya son cosas que no las podemos manejar desde el Poder Judicial. ¿Le corresponde a usted también garantizar o solicitar algún tipo de contención para cualquiera de las dos partes en caso que sea necesario? Sí, psicológica, claro. digo, Sí, demás. sí. De hecho ha ocurrido que por ahí tenemos alojado a alguien en la jefatura departamental y nos avisa la policía de que hay una persona que, bueno, está, no sé, deprimida, decaída o algo. Se le da intervención inmediata al médico forense, que es el médico del Poder Judicial. Si requiere una atención específica de índole psiquiátrica, de índole psicológica, que no es la función propia del médico forense, nos comunica y se le da intervención al área, por ejemplo, de salud mental del hospital o al psicólogo del hospital o a quien corresponda, ¿no es cierto? Más allá de su preparación, su experiencia también en esto que es la garantía para los ciudadanos felicianos, ¿cómo influye o no el tema de la presión que hay en la sociedad también? Es una ciudad muy chica, en las redes sociales y mucho más. Hubo un grandísimo movimiento con respecto a este caso en particular. Claro, en mi caso particular, te voy a ser franco, yo ya a esta altura no tengo ningún tipo de problema con presiones, influencias y nada por el estilo. Siempre lo he trabajado sin llevarme por el que dirán o por la presión mediática. Sí respeto las funciones de los medios, no es que esté en contra de los medios ni mucho menos, pero yo siempre traté de resolver en mi caso particular conforme a derecho y bueno, a la vista está que hace ya bastante años que estoy desarrollando la función y no he tenido contratiempos en ese quehacer. No quiere decir con esto de que todos los hechos han salido como a lo mejor se pretendía que salieran, pero bueno, esos son los vaivenes propios de las investigaciones. Siempre la Fiscalía pide cierta cantidad de años para un acusado y bueno, se puede dar eso más o menos, ¿no? ¿Es así? Claro, fíjese, le pongo un ejemplo, el más clásico, el delito, el más clásico digo en cuanto a la cantidad de años. El delito de homicidio tiene de 8 a 25 años. Entonces fíjese usted la amplia gama que hay de posibilidad de pedido de pena, de pedir entre 8 y 25 años, o sea, estamos hablando de una diferencia de 17, 18 años. Eso lo va a analizar en base a las características propias del hecho, a la conducta desplegada por el autor, ¿no es cierto? Y también a veces hasta la conducta que tuvo la víctima en su caso, porque podría haber una legítima defensa o alguna otra cuestión. Mencionaba usted el caso de los rugbyers, ¿también tiene que haber algún precedente para algún tipo de sanción que a usted le cabe hacer? ¿En qué sentido? En algún caso en particular, digo, sienta presente en la justicia en tal o cual caso sucedido en otra punta de la República Argentina. En general la jurisprudencia está basada en lo que hacen los tribunales de apelaciones o de juicio. Como nosotros hacemos procedimientos abreviados, quizá lo pueden citar a alguien como antecedente, o yo, en mi caso, puedo citar un antecedente de uno anterior que sea similar. Pero en particular la jurisprudencia, el precedente, lo sientan, bueno, lo que son las cámaras, en los lugares que hay cámaras, o los tribunales de juicio, en el caso de la provincia de Entre Ríos, o las cámaras de casación, o los tribunales superiores o cortes supremas de las provincias, y por supuesto, por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellos son los que fijan los precedentes. ¿En Feliciano está todo dispuesto, está todo dado para recabar pruebas o hay que buscar, como mencionaba por ahí afuera, algún tipo de gabinete en particular para aclarar tal o cual situación? No, hay muchas pruebas que se hacen afuera, fundamentalmente las genéticas. El servicio de genética que existe en la provincia es el servicio de genética del Superior Tribunal de Justicia. Es el único lugar donde se hacen pruebas genéticas. ¿Cámara Gesell hay aquí en Feliciano? Sí, a partir de unos años hay, eso fue, si mal no recuerdo, un convenio entre Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos
con el municipio y funciona en Casa de la Mujer. Artero, ¿algo más que quiera difundir y promocionar por parte de lo que es el juzgado de garantía? Hacer conocer a la sociedad por ahí. No, yo considero que lo que hemos hablado es bastante amplio. Me ha preguntado usted bastante claro cuál sería, considero, las inquietudes que puede tener la gente. Parece que eso es lo que está bien que la gente conozca y está bien que se difunda. Por supuesto, hacerle saber que todo aquel que necesita hacer una denuncia debe concurrir a la fiscalía, que el juez de garantía no recibe denuncia, tiene otro tipo de intervención, como ya lo expliqué. También puede concurrir a la policía a hacer denuncia, por supuesto. Eso es algo que históricamente ha sucedido y sigue sucediendo, porque corresponde procesalmente. Así que considero que con ello, en base a todo lo que hemos hablado, estaría, desde mi punto de vista, completo. No obstante, lo escucho si... Sí, no, me queda la última, estoy recordando ahora el tiempo que ha determinado la prisión domiciliaria de estos cuatro jóvenes. ¿Por cuánto plazo? Ajá. Por 60 días a partir del día de ayer. Ahí está. A lo largo del proceso de investigación, ¿pueden continuar con domiciliario o podrían llegar a tener usted la facultad de enviarlo nuevamente a prisión? Y eso sería de acuerdo a... ¿Su comportamiento? Claro, de acuerdo a lo que suceda. Es decir, yo considero que hoy, a la altura que está el proceso, donde ya ha avanzado muchísimo en la parte investigativa y se han desarrollado las pruebas que como le decía, podían entorpecer los imputados, quizás ya una prisión preventiva en unidad penal sería un poco más difícil, ¿no? Pero no obstante, como le aclaré un poco al principio de la charla, todas las medidas, la prisión preventiva, el arresto domiciliario, las medidas restrictivas, se pueden morigerar, es decir, atenuar, se pueden modificar, cambiar por otra, o se pueden prorrogar, ¿no es cierto? Uno no puede hacer futurología de qué va a suceder con la causa, pero presumiblemente, de acuerdo al desarrollo normal de la causa, habiéndose hecho las pruebas que podían llegar a ser entorpecidas por los imputados, se supone que no habría un motivo para que entorpezcan o que se fuguen. Ahora, si surge, obviamente va a meritar que se tome la medida. Artero, gracias por su tiempo. Buena semana para usted. Igualmente para usted, muchas gracias y espero haber sido lo más claro posible. Así.